En este video vamos a aprender a realizar la función sí anidada con la propia función sí. En este caso tenemos esta tabla en la cual del lado derecho tenemos un código específico de 3 letras que identifica cada país. Por ejemplo, MEX para México, ARG para Argentina, COL para Colombia y VEN para Venezuela. Del lado izquierdo tenemos en la columna A estos mismos códigos y lo que nosotros queremos es que al ingresar cualquiera de estos códigos, pues aparezca aquí automáticamente el nombre del país, dependiendo cuál sea el código. Para ello entonces vamos a utilizar o esta tabla la solucionaríamos utilizando la función sí anidada. Recordemos que, pues bueno, la función sí nos permite solamente dos posibles opciones, verdadero y falso. En este caso, si la utilizáramos una sola vez, pues solamente nos permitiría realizar para estos dos países, para o es México o es Argentina. Pero en este caso tenemos 4 países. Por lo tanto, pues necesitamos entonces anidar varias veces la función condicional sí dentro de ella misma. Tenemos que tomar siempre en cuenta eso, que por cada sí que nosotros pongamos, únicamente nos permite dar dos resultados. En este caso, aquí, por ejemplo, un sí nos permitiría estos dos resultados, México y Argentina. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Para ello, nos ubicamos en la celda B2, hacemos clic en la barra de fórmulas y vamos a comenzar con la anidación de las fórmulas. Para ello vamos a poner signo igual y después vamos a seleccionar la celda A2. ¿Por qué la celda A2? Pues porque en A2 es donde vamos a comenzar a poner los códigos de países y luego hacia abajo. Entonces, por eso debemos de seleccionar la celda A2. Pero bueno, antes tenemos que poner nuestra función condicional sí y tenemos que abrir paréntesis. Y ahora sí, decimos que si lo que hay en la celda A2 es igual a, y vamos a empezar con el primer código, que en este caso es MEX. Así que abrimos comillas y ponemos MEX. Cerramos comillas, coma. Si esta condición se cumple, es decir, si lo que hay en A2 es igual a MEX, la condición se cumple. ¿Qué tiene que poner entonces? Pues tiene que poner completo México. Así que escribimos México completo con su respectivo acento, coma. Aquí es entonces donde, si no se cumple la condición, es donde vamos a anidar nuestra segunda función condicional sí. Entonces, nuevamente ponemos sí y abrimos paréntesis. Aquí entonces, al abrir otro sí, nos estaría dando otras dos posibilidades. Entonces, nuevamente decimos que si lo que hay en la celda A2, ¿por qué A2 otra vez? Pues porque en A2 siempre va a estar el código del país, ya sea MEX, ARG, COL o VEN. Entonces decimos que si A2 es igual a, entre comillas, y pondríamos el segundo código, que en este caso es ARG de Argentina. Cerramos comillas, coma. Entonces, si lo que hay en la celda A2 es igual a ARG, ¿qué tiene que poner? Pues tiene que poner Argentina. Entonces, ponemos Argentina completo y entre comillas, coma. Aquí, hasta aquí ya estaríamos abarcando dos. La primera para México y la segunda para Argentina. Nuevamente anidamos y decimos sí y abrimos paréntesis. Nuevamente, si A2 es igual, e iríamos por el tercer código de país, que sería COL de Colombia. Si lo que hay en A2 es igual a COL, ¿qué va a poner? Pues va a poner que el país es Colombia. Cerramos comillas, coma. Y aquí en la última función condicional sí podemos abarcar ya la última. ¿Por qué?
Observemos nuestra fórmula. Ya tenemos la primera para México. Si es MEX, pone México, 1. Si es ARG, va a poner Argentina, 2. Si es COL, va a poner Colombia, 3. Entonces, aquí ya no sería necesario anidar otra función y, ¿por qué? Porque si no es ninguno de todos los anteriores, si no es MEX, si no es ARG, si no es COL, pues es Venezuela, no hay más. Entonces, aquí ya no ponemos el código, sino que si se cumple esta condición, pues es Colombia. De lo contrario, si todo esto no se cumple, pues quiere decir que no es México, no es Argentina, no es Colombia. Por lo tanto, es Venezuela. Así que escribimos Venezuela, entre comillas, y vamos cerrando todos los paréntesis que abrimos, que en este caso abrimos 1, 2, 3. Esos mismos 3 paréntesis nosotros tenemos que cerrar. 1, 2, 3. Incluso nos los va marcando con color diferente. Presionamos Enter y con esto estamos abarcando todas las posibilidades. Si ponemos MEX, pone México. Si ponemos ARG, tiene que cambiarlo a Argentina. Y ahí está. Si ponemos COL, tiene que poner Colombia. Y ahí está. Si ponemos VEN, va a poner Venezuela. Y con esto estaríamos abarcando estos cuatro condiciones o 4 países que estamos poniendo aquí. Pero podríamos llevar aún más allá todavía este ejemplo. Vamos a suponer que si se ingresa otro código que no está, eh, Uruguru para Uruguay, y presionamos Enter, observamos que lo sigue dejando en Venezuela, y lo cual no sería correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es anidar una función condicional sí más, para que en caso de que no se ponga ninguno de estos países, nos aparezca una leyenda o un texto que diga que ese código de país no es válido. Entonces, lo haríamos de la siguiente forma. Nuevamente regresamos a nuestra función condicional sí, y lo que vamos a hacer es borrar la última parte donde mencionamos que si lo que hay en A2 es igual a col, y vamos a anidar nuevamente otro sí. Entonces ponemos sí y abrimos paréntesis. Recordemos que al poner otro sí nos daría otras 2 posibilidades, que en este caso va a ser Venezuela y la otra va a ser que el código no es válido. Entonces nuevamente ponemos que si lo que hay en la celda A2 es igual a, entre comillas, VEN de Venezuela, pues si esa condición se cumple, coma, lo que tiene que hacer la fórmula es poner completa la palabra Venezuela. Cerramos comillas. Si esta condición no se cumple, es decir, con toda esta parte de la función, ya nosotros estamos abarcando las 4 posibles códigos de país, que en este caso sería México, Argentina, Colombia y Venezuela. Entonces, ya con esta parte última, abarcaríamos la parte en la que se está ingresando un código que no es válido. Entonces ya tenemos para México, que sería esta parte, para Argentina, que sería esta parte, para Colombia y para Venezuela. Entonces, si no se cumple ninguna de estas condiciones, es decir, si no es México, Argentina, Colombia, Venezuela, pues entonces vamos a poner o que escriba código no válido, por ejemplo, con acento en la O. Código no válido, con sus respectivos acentos. Y ya para finalizar esta fórmula, pues cerramos los respectivos paréntesis. 1, 2, 3, 4. Bueno, pero aquí falta cerrar comillas, cerramos comillas para código no válido, y ahora sí cerramos paréntesis. 1, 2, 3 y 4. Y ahí está. De esta forma estaríamos abarcando los 4 posibles países: México, Argentina y Colombia. Y en dado caso que se pusiera un código el cual no está dentro de esta tabla, pues estaría poniendo código no válido. Entonces, bueno, esta parte sería entonces
para si en A2 es México. Esta parte sería para si en A2 es Argentina. Como podemos observar, pues se hace una fórmula bastante larga. Si lo que hay en A2, esta sería para Colombia, esta sería para Venezuela, y la última parte que sería esta, sería en dado caso que no sea ni México, ni Argentina, ni Colombia, ni Venezuela. Si ingresamos otro código ahí, pues lo que va a hacer el programa es que, o la fórmula, mejor dicho, lo que va a hacer es que va a poner código no válido. Bien, vamos a ver si funciona correctamente. Presionamos Enter y ahí está. MEX pone México. Vamos a poner ARG, tiene que poner Argentina. Vamos a poner COL para Colombia. Ahí está. Vamos a poner VEN para Venezuela. Y ahí está. Y si ponemos, por ejemplo, Uruguay, para Uruguay, tiene que poner código no válido. Y ahí está. Vamos a ajustar el ancho de la columna B y ahí está. Si ponemos otro código que no esté especificado aquí, hará lo mismo. Si, por ejemplo, ponemos, por ejemplo, EQ para Ecuador, código no válido. USA para Estados Unidos, tampoco. Entonces, solamente estará realizando con México, con Argentina, con Colombia y con Venezuela. Ya para finalizar, vamos a extender nuestra fórmula hacia abajo y estaremos observando cómo automáticamente, bueno, ahí está copiando el formato. Por lo tanto, vamos a copiar únicamente la fórmula. Nos ubicamos en la celda B2, control C para copiar. Seleccionamos el rango B3, B9. Aquí mismo, sin que nos movamos de este rango, botón secundario y hacemos clic en fórmulas y presionamos escape. Y ahí está. Observamos cómo para cada código de país está poniendo el país completo. Venezuela, Colombia, Venezuela, Argentina, Colombia, México y Argentina. Y si nosotros cambiamos cualquiera de estos códigos, pues automáticamente va a cambiar el país. Si nosotros ingresamos un código de país que no sea válido, pues va a poner ahí código no válido. Es así como entonces nosotros, utilizando la función condicional si de forma anidada, estamos resolviendo esta tabla para, en este caso, 4 códigos de países que los ponga su nombre completo. Entonces, estamos utilizando 1, 2, 3, 4 veces la función condicional sí. Entonces es muy importante que en cada una respetemos su sintaxis y recordemos que al poner cada sí nos da únicamente 2 posibilidades de poner texto. En este caso México, Argentina o números. Pero bueno, en este caso lo utilizamos para que en base solamente al código de un país nos ponga pues el nombre del país completo.